El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En tiempo de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno sacerdotal de Abías, que estaba casado con una mujer descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios y llevaban una vida intachable según todos los preceptos y mandatos del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y ya eran ambos de edad avanzada. Una vez que oficiaban en la presencia de Dios los sacerdotes de su turno, según el uso que tenían para el servicio del templo, le tocó a Zacarías entrar al santuario del Señor a ofrecer el incienso. A esa hora, toda la multitud se encontraba orando fuera. Entonces, se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, que tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, al que debes ponerle el nombre de Juan. Él te ha de traer gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida embriagante, se llenará del Espíritu Santo ya desde el seno materno. Hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, y para hacer volver a los rebeldes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías le replicó al ángel: ¿y cómo sabré que esto es verdad? Porque yo ya soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que presto servicio en presencia de Dios y fui enviado para hablarte y traerte esta noticia. Pero mira, vas a quedar mudo sin poder hablar hasta el día en que esto se realice, por no haber creído mis palabras. Ya verás que se van a cumplir a su debido tiempo. La gente esperaba a Zacarías, extrañada de que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él solamente hacía señas porque seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Días después concibió Isabel, su esposa, y se mantuvo oculta durante 5 meses. Y ya entonces decía: el Señor se ha dignado librarme de esta humillación a la vista de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos historias parecidas, la de los padres de Sansón y la de los padres de Juan el Bautista. Ambos sin poder tener hijos, lo que significaba una especie de maldición en la cultura judía. Este pueblo, cuya una de las bendiciones era la prosperidad que Dios le había anunciado a Abraham: a ti te daré esta tierra y una descendencia. Prosperidad significada en la tierra, que también simboliza la libertad que va a gozar este pueblo. Y también una descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, incontable. Por lo tanto, cuando una mujer en Israel salía embarazada, era signo de que Dios estaba cumpliendo sus promesas. Y esa mujer era bendecida, y esa familia era bendecida. Y si tenía muchos hijos, mucho más bendecida. De allí que muchos salmos canten: la bendición del Señor son los hijos, un salario el fruto del vientre. Dichoso el que llena con ellas su aljaba, como el soldado que mete flechas en su vaina para tener allí guardadas. Dice: así son los hijos. Un salario el fruto del vientre. Imagínate, un salario, algo que se recibe como por paga. No tenerlo entonces significaba estar desprotegido. Significaba
no contar con el apoyo y la bendición de Dios era como un terreno baldío. Esa era la situación de una mujer estéril. Por eso, hoy cuando nos encontramos con estas dos realidades, nos encontramos con lo que es la realidad humana. Pero recordemos que la historia del pueblo de Israel también comenzó con una mujer estéril. Un vientre seco. Y de eso que no era nada, eso que era muerte, Dios ha producido vida. El pueblo de Israel es el fruto de Dios que hizo surgir la vida de la esterilidad, de ese vientre reseco, muerto. Dios ha suscitado la vida. Así que todos los momentos del pueblo de Israel están marcados por esa experiencia donde es Dios el que obra, donde es Dios el que actúa. Y ese vientre seco, esa vida seca, esa vida muerta, es tu vida, es la mía, donde nosotros no podemos hacer nada, porque nuestra muerte está causada por el pecado, que nos impide dar vidas. Lo que a diario producimos son signos de muerte en nosotros: egoísmo, envidias, rivalidades, contiendas, difamaciones. Nos vamos llenando de orgullo, de soberbia, y todo esto nos va haciendo caer en una serie de pecados que vamos constatando en nuestra propia vida y en la sociedad. La corrupción en todas sus formas, el robo, la infidelidad, la lujuria, el desenfreno, la embriaguez, y todo eso que nosotros a diario vemos, que no son el signo del amor que nos anima, sino del pecado que nos habita. Tú y yo somos entonces esa realidad de esterilidad que no produce vida. Pues así ha venido el Señor a la vida de la mamá de Sansón y de la mamá de Juan el Bautista. Y no importa lo que seamos, miren que los padres de Juan el Bautista eran descendientes de Aarón, de la tribu sacerdotal, ofrecían culto a Dios, pero eran estériles. Tú y yo también somos parte de este culto sacerdotal de la iglesia del bautismo, que hemos recibido la triple dimensión de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Pero también podemos ser estériles. Llevamos una vida estéril y podemos, como Zacarías, ofrecer el incienso a Dios, la oración a Dios, y seguir siendo estéril. Y seguir siendo incrédulos. Porque mire, Zacarías no le creyó al ángel. De allí que un signo de su falta de fe es que se quedará mudo. Y el Señor entonces nos llama para producir en nosotros su obra a una consagración especial de la vida, a una preparación especial de la vida. A la madre de Sansón le dijo: no tomarás licor, ni comerás nada impuro entrará en tu vientre. Es que la obra de Dios se quiere realizar en nosotros. Es que Dios quiere sacarnos de nuestra muerte, de nuestra esterilidad. Pero también la gracia no opera sin nuestra cooperación. ¿Y cuál es la cooperación que nosotros podemos ofrecerle? Nuestra obediencia al Señor. Él no espera nada más. Cuando el Señor da unas instrucciones precisas a la madre de Sansón, lo que la está llamando es a la obediencia. No es porque el licor sea malo, no porque las comidas sean impuras y unas puras, no. Es porque la está llamando a la obediencia. Lo mismo que te llama a ti y a mí, a la obediencia. Y eso es lo que va a permitir que la obra de Dios se realice. El 16, cuando comenzábamos estas novenas, meditábamos acerca de si es la obediencia o es la conveniencia lo que nos mueve a seguir al Señor. El Señor nos llama a la obediencia. Por eso esta palabra de esta tarde y de todos los días, mire que a Acaz ayer le costó obedecer, le costó atender
el llamado de Dios. ¿Y en qué se refugió? En una falsa piedad. Se refugia en una falsa piedad. El rey acá se refugia en una falsa piedad. No tentaré al Señor, dice Acaz. Y hermanos, también nosotros podemos negarnos a la obediencia y permanecer en nuestra esterilidad. Pero Dios quiere hacer su obra en nosotros. Y esa obra la hace incluso a pesar de nosotros. Mire cómo Isabel va a quedar embarazada y va a ser la madre del precursor de Juan el Bautista. En orden a Cristo, en orden a que Cristo naciera, a que Juan el Bautista le prepare el camino del Señor, un pueblo bien dispuesto, a pesar de la incredulidad de Zacarías, Dios va a obrar. Y eso es lo que a nosotros nos anima, que a pesar de nosotros, Dios puede obrar, puede actuar. Y eso nos llena de gozo. Eso es lo que nos lleva a cantar durante estos días de la novena lo que llamamos los gozos, porque nos gozamos en Él, nos alegramos en el Dios que nos ha amado, en el Dios que quiere hacernos fecundos, en el Dios que quiere hacernos fértiles, en el Dios que quiere que pase nuestra afrenta y pasarnos ahora a la gloria que Él ha preparado para nosotros. Alabado sea Jesús.